al amor de Jesús, a esa compasión que dijo, un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a los otros, y con ese amor se solucionan los problemas. Con esa compasión, si todos vemos cómo solucionar y aliviar el dolor de un tercero, de esa persona que tenemos enfrente, así como otros van a aliviar nuestro dolor, realmente estaremos en plenitud. ¿Cuál es la razón por la cual no estamos en plenitud? ¿Cuál es la razón de tanta maldad? Que realmente no estamos yendo a la raíz del problema. Estamos tratando de generar un inconveniente, generamos caos en las ciudades, pero no atacamos con educación. La ignorancia. Con un nuevo video, realmente es preocupante todas las manifestaciones que en Latinoamérica y a lo largo de todo el mundo estamos viendo en estos últimos meses. Inconformidad del pueblo, gente que no cumple con sus requisitos mínimos para vivir, y realmente los gobiernos de los países parece que no le importa. Pero ¿qué produce ese caos en los países, sobre todo en los países tercermundistas como Latinoamérica? ¿Sabes qué es? Que realmente los gobernantes acceden y manipulan a través de la religión al pueblo. El pueblo es simplemente manipulado a la espera de lo que va a venir, de algo mejor, mientras en el presente, y siempre el presente, los gobernantes tratan a través de sus leyes políticas de anular todo beneficio para el pueblo. Hoy el tema es la compasión que mostró Jesús en su ministerio y que nosotros realmente no extendimos en los ministerios futuros. Es decir, hoy en día podemos contar con más de 40.000 denominaciones religiosas que dicen ser cristianas. Es decir, hay un solo Jesús, pero más de 40.000 difieren en su explicación. ¿Por qué? Si Jesús mostró claros conceptos como la compasión, con el cual realmente el mundo estuviera bien y todos estuviéramos bien. Primero que todo, vamos a Mateo, capítulo 14, en el versículo 14. Vamos a empezar a hablar de la compasión y vamos a seguir viendo cómo la religión nos ha manipulado para hacernos creer que el Dios de la crueldad, el Dios de las enseñanzas malas, de la perversidad, el que realmente afecta a los pueblos, no era el papá de Jesús. Por más que te lo quieran embutir, yo te lo voy a probar bíblicamente. Espero que me acompañes hasta el final y empecemos. Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Vamos a ver qué significa la palabra compasión, porque es muy importante para esta enseñanza. Dice, es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y mira lo que dice, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Sentimiento de tristeza que produce ver el padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Mira qué linda es la compasión. Jesús tuvo compasión de la gente que vio desembarcada y sanó a los que estaban enfermos. La primera necesidad que tiene un ser humano es la sanidad. La sanidad y el bienestar. Cuando tú estás entero con salud, tú realmente estás pleno y puedes estar dispuesto a solucionar el resto de las áreas que de pronto se encuentran afectadas en tu vida. Cuando Jesús vio a tanta gente, se movió su compasión. ¿Sabes qué significa compasión? Lo acabamos de ver. Se movió su deseo de reducir el dolor, su deseo de aliviar el sufrimiento, su deseo de hacer un cambio que generara que los sentimientos de tristeza de esas personas que estaban con él simplemente se fueran. Mira qué lindo. Entonces, ¿por qué nosotros no repetimos esas enseñanzas? ¿Por qué el mundo está en tanto caos, en tanta desesperación, en tanto sufrimiento y en tanta necesidad? Realmente, porque habiendo tanto dinero en el mundo, no existe sentimiento de compasión como el que tuvo Jesús y que generó en esa sanidad en ese momento. Yo te hablo de la sanidad es porque creo que con un cuerpo saludable, con un cuerpo lleno de salud, tú puedes reproducirte
en cosas beneficiosas y puedes generar enseguida un cambio en el resto de las áreas de tu vida. Pero como en videos pasados vimos que Jesús lo que aprendió, lo aprendió de su Padre, y él decía en Juan 8, dice, yo replico lo que aprendí de mi Padre. Lo que vi del reino de Dios, lo que me enseñó mi papá, lo que mi papá me habló fue lo que yo hice. Fue lo que yo les expongo a ustedes, lo que yo les doy. Es lo que mi papá me enseñó. Pero entonces vemos que en las religiones y nuestros líderes y gobernantes, porque no son solo los líderes religiosos, son nuestros gobernantes, los que deciden las leyes que rigen en nuestros pueblos. Son religiosos, pero ellos son del Dios justo, el que dicen que es el papá de Jesús. Y yo te voy a hablar de Yahvé o Jehová en este momento y cómo él trataba la enfermedad y cómo él trataba y cómo se movía en su compasión. Entonces yo quiero que hagamos esa diferenciación porque en la raíz está la solución a los problemas. La gente quiere solucionar los problemas y mira lo que generan las protestas de hoy en día. Generan muertos, generan tristeza, generan dolor y realmente no hay un cambio sensato para el pueblo. ¿Por qué? Porque es que la raíz está dañada. Tú tienes que cambiar la raíz. Nosotros vivimos en países religiosos con gobernantes religiosos y tenemos que esa religión transformarla de la crueldad y la sangre que venía en el Antiguo Testamento, que realmente es la forma como más se puede manipular, y transformarla y volverla al amor de Jesús, a esa compasión que dijo, un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a los otros, y con ese amor se solucionan los problemas. Con esa compasión, si todos vemos cómo solucionar y aliviar el dolor de un tercero, de esa persona que tenemos enfrente, así como otros van a aliviar nuestro dolor, realmente estaremos en plenitud. ¿Cuál es la razón por la cual no estamos en plenitud? ¿Cuál es la razón de tanta maldad? Que realmente no estamos yendo a la raíz del problema. Estamos tratando de generar un inconveniente, generamos caos en las ciudades, pero no atacamos con educación. La ignorancia saca de la cautividad. Oseas 4:6. Bueno, seguimos acá en Mateo 14:14. Mira la diferencia entre los líderes religiosos y podemos ver que cuando apliquemos el amor de Jesús y sus enseñanzas, su compasión en este caso, podremos generar un cambio en nuestro medio. Y si todos los medios son afectados y cambiados para este bienestar, realmente podemos generar un cambio en el mundo. Es que sí se puede. El problema es que ataquemos la raíz. Vamos a ver la diferencia entre Mateo 14:14 y ahora nos vamos a Levítico 21. Estamos en el libro de las ordenanzas, cuando salieron de Egipto, cuando se convirtieron en el pueblo de Israel, cuando Jehová Yahvé empieza a darles mandatos para que se comporten supuestamente bien. Dice el capítulo 21, ya cuando están dando los mandatos sacerdotales. El versículo 16, estamos en Levítico capítulo 21, versículo 16. El título que precede es impedimentos para ejercer el sacerdocio, es decir, para poder afectar a un tercero con los mandatos y la orden de Dios. Dice, el Señor ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, el principal sacerdote. Ya sabemos quién era Moisés, por supuesto, el líder y patriarca, gran patriarca de la época, hombre obediente a Yahvé. Dice, ordenó el Señor a Moisés que le dijera a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga ningún defecto físico, que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Están leyendo conmigo. Dice, ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarse a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer la ofrenda tanto del alimento como del Santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina, ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Si una persona con algún defecto, están hablando de cojos, enanos, defectos con los que las personas no eligieron nacer. Y Jehová no se movía a compasión. Mira que Jesús, cuando vio a las personas
Él tuvo compasión de ellas. Él se movió, no, porque la gente cree que compasión es misericordia y no. Compasión, el concepto lo explicamos claramente, es el deseo ferviente de aliviar tristeza, de aliviar sufrimiento, de aliviar dolor. Y Jesús se refería a la enfermedad, o sea, eso es tanto espiritual como físico. Abarca todo la compasión. Y aquí Yahvé está diciendo que profana, si alguien con algún impedimento como una enfermedad que no podía controlar y que no era causada, por ejemplo, un ciego de nacimiento, un cojo, un enano. Aquí en otras versiones habla de visco. O sea, todos los defectos. No podían simplemente acercarse a Dios. No podían tener un contacto íntimo con el Señor. No podían ir al lugar santo del Señor por tener un defecto. ¿Dónde estaba la compasión de Jehová? Realmente, ¿dónde estaba esa compasión que Jesús aprendió de su Padre? ¿Dónde estaba esta compasión que Él dijo, yo lo aprendí, lo que ven ustedes que yo hago, es lo que yo aprendí de mi papá, que me enseñó a mí, que es perfecto? Ese es el Dios que nosotros debemos adorar, el Dios de la compasión. El Dios que haga, cuando ves a alguien triste, fuerzas a querer solucionarlo. Es un sentimiento genuino del corazón que genera ese deseo de ayudar. Deseo de cambiar esa tristeza en alegría o esa enfermedad en salud. Nosotros no hemos comprendido que la solución no está en generar más violencia. No hemos comprendido que tenemos que... Jesús decía, yo voy a traer espada, pero era la espada de los otros contra uno, no de uno contra los demás. Nosotros no podemos ponernos a la orden de la espada que se viene contra nosotros, sino poner la otra mejilla en enseñanza, en educación. Es decir, yo sé que estás violento, sé que estás enfermo, pero ven, tratemos de aliviar esa tristeza, que es lo que pasa de fondo que te tiene así. No generar más violencia. Vamos al fondo de los problemas. Una vez más, Jesús te está diciendo que si Él aprendió compasión y lo sanó a todos, Mateo 12 dice que no necesitan los enfermos, sino los sanos de médicos, sino los enfermos. Jesús hacía un gran énfasis en la enfermedad porque estamos de acuerdo, y como dijimos en el principio del video, una persona saludable y con salud, con su cuerpo bien, tenderá más a solucionar el resto de áreas de su vida que una persona que no lo tiene. Y aquí estamos viendo en Jehová una persona que anula el sentimiento de compasión. Estamos claros que Jesús no aprendió esa compasión de sanar a todos y esa cercanía con el enfermo de su papá Yahvé. Estamos claros que lo aprendió de otro papá, porque su papá le enseñó la compasión, el amor, a querer aliviar ese sentimiento de tristeza, aliviar, esa es la compasión, una fuerza que te guía a ti a aliviar ese sentimiento de dolor del otro, no simplemente enfermedad, un asunto espiritual. Puedes tener una depresión, tú no sabes, pero tú tienes que moverte a compasión. Por favor, aprendamos estas enseñanzas, tú y yo todos tenemos que aprenderlo. Yo no te estoy hablando desde una posición en donde yo lo logré. Te estoy hablando desde una posición en donde te aconsejo para ambos. Aquel que está viendo el video y el que vio hasta este punto. No es fácil calarse 13 minutos de un video. Pero realmente es importante que nosotros aprendamos de compasión y aprendamos a ver esa fuerza que nos mueve hacia que la otra persona esté bien. Así otra persona se le va a mover esa misma fuerza y la va a aprender para que tú estés bien. Y así estamos bien todos. La gente dice no se puede, pero sí se puede. Inténtalo. Intenta ser más compasivo y que el amor de Dios esté contigo. Nos vemos en el próximo video. Si te gustan estas enseñanzas, suscríbete para más y hasta la próxima.